Nos encontramos ahora en Juan capítulo 3, versos 22 al 36. Juan capítulo 3, versos 32 al 36. Y así dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir ni nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que produce de arriba está por encima de todos. Y el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bendita es su palabra. Amados, ustedes saben que yo soy fanático de Star Wars. Y hay una película en particular que a mí me gusta mucho, se llama Rogue One. Esta película de Rogue One se trata de unos rebeldes que se embarcan en una misión particular e imposible. Robar los planos del Death Star y dar a la galaxia una oportunidad para luchar. Ellos no son Jedi, no son generales, muchos de ellos no volverán, pero entienden algo muy vital: su papel, su sacrificio, su trabajo. No se trata de ellos, se trata de algo mucho más grande. Su éxito no se mide en la gloria personal, sino en lo que dan para que otros puedan vivir. E incluso cuando se encuentran al borde de la exterminación, enfrentándose a toda la fuerza del imperio, se aferran a una única esperanza: que su esfuerzo sea suficiente, que su sacrificio abra el camino y que alguien más esté allí para continuar el trabajo. Ellos mueren, y perdonen los que no han podido ver la película. Sí, mueren, pero mueren creyendo que la misión es más importante que sus propias vidas. Eso es lo que da sentido a su sacrificio. Saber que la causa es más grande que cualquier persona y que el futuro depende del próximo fiel que lleve la antorcha. Esta perspectiva desinteresada, valiente y con propósito refleja algo aún más profundo en la vida cristiana. Y en Juan capítulo 3, versos 22 al 36, Juan el Bautista revela cómo es el verdadero ministerio. No se trata de nuestra plataforma, ni de la popularidad, ni del poder. No, sino que se trata de reconocer que todo trabajo fructífero es dado por Dios. Así como los rebeldes en Rogue One no lucharon por la fama, sino por la libertad,
nosotros en el ministerio no debemos servir por nuestra gloria, sino para el reino de Dios. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. La verdadera perspectiva sobre el ministerio viene del reconocer que todo trabajo fructífero es dado por Dios. Que los conflictos deben ser entregados a la permanencia de Cristo. Que el gozo se encuentra en disminuir para que Él sea el que crezca. Y que la verdad última es que la vida eterna depende de creer en el Hijo. Este pasaje que nosotros vamos ahora a estar explorando juntos nos mostrará 4 verdades esenciales que dan forma a una perspectiva piadosa sobre el ministerio, todas las cuales se centran no en nosotros, sino en Cristo. Lo primero que nosotros vemos es la obra, el trabajo, en los versos 22 al 24. Imagínate esta escena. Las calles de Jerusalén se desvanecen en el fondo. Ya no están en el templo. El polvo de la ciudad se ha posado en las sandalias y las vestiduras. Jesús y sus discípulos se están moviendo. Están saliendo al campo de Judea. El aire aquí es diferente. El ruido del templo es reemplazado por los sonidos de la naturaleza, por las voces de los campesinos, por el silencio del agua que fluye a través de los manantiales. ¿Es tranquilo? Sí, pero no es ocioso, porque Jesús no ha venido aquí a descansar, Él ha venido a trabajar. Y allí en el campo está sucediendo algo extraordinario. Los discípulos de Jesús están bautizando. Uno por uno la gente viene, tal vez con cautela, tal vez con curiosidad, pero están viniendo. Entran en el agua, los discípulos, bajo la dirección del Señor mismo, les dan la bienvenida. Cada momento, cada movimiento, esto es el ministerio en acción que se está tomando. No es una conferencia, no es una plataforma, no hay escenarios, ni focos, solo agua. Solo personas y solo trabajo. Pero un poco más adelante se desarrolla otra escena. Una voz familiar que vimos ya en el capítulo 1 de Juan sigue clamando desde el desierto. Es Juan el Bautista. Él sigue bautizando, sigue sirviendo, sigue de pie, sumergido hasta la cintura en Enón, cerca de Salim, donde hay muchos manantiales y la multitud sigue reuniéndose. No sigue haciendo la obra, sigue haciendo la obra a la que fue ya, disculpen, no se ha ido, no ha recogido sus cosas ahora que Jesús está allí. No, que sigue haciendo la obra a la que él fue llamado. 2 ministerios que se entrelazan. 2 movimientos corriendo paralelos. Y ahí no hay fricción en ningún momento. Juan había elegido cuidadosamente su ubicación, donde había agua en abundancia. Parece que se posicionó para ser efectivo en el ministerio. Y siguió bautizando, no porque le hiciera sentir importante, sino porque la gente seguía viniendo, seguía necesitando, seguía hambrienta de la verdad. Luego vemos un comentario del apóstol Juan que dice, porque Juan aún no había sido encarcelado. A primera vista, parece un comentario sin ningún tipo de importancia, tal vez inclusive innecesario. Después de todo, Juan no podría haber estado bautizando si ya él hubiera estado encarcelado. Entonces, ¿por qué Juan, inspirado por el Espíritu, decide colocar esto en estas escrituras para que nosotros leyéramos en el día de hoy? Pongámonos en el lugar del apóstol Juan por un momento. Él no solo está narrando acontecimientos, él está situándolos. Está levantando el telón de un capítulo del ministerio que los otros escritores de los evangelios no habían registrado. Estaba Mateo, Marcos y Lucas,
que comienzan el ministerio público de Jesús en Galilea después de que Juan el Bautista fuese arrestado. Entonces, fuese arrestado. Para ello, la historia comienza cuando Jesús sale de escena. Pero el apóstol Juan dice, no vayan tan rápido. Hubo un antes. Hubo un periodo en el que tanto Jesús como Juan estaban ministrando juntos. Dos antorchas encendidas al mismo tiempo, brillando en el mismo mundo oscuro. Y esa pequeña nota, antes de que Juan fuera encarcelado, es la forma que tiene el escritor de decir, no te pierdas de esto, no des por sentado que este momento encaja perfectamente en la línea del tiempo que ya tú conocías. Esto sucedió antes, es una parte de la historia que no se ha contado antes y hace sentido. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 90 después de Cristo. Pero cuando nosotros vemos los otros evangelios, que tú ves que Mateo fue escrito en el año 70 después de Cristo, Marcos entre el año 50 y el año 60 después de Cristo, y Lucas en los años 60 después de Cristo, estamos hablando de una ventana de 20 a 30 años. Ya cualquier otra persona que haya leído los otros evangelios estaría pensando, espérate, esto yo no lo había leído anteriormente. Y el apóstol Juan lo que está haciendo es que está hilando con cuidado, no para contradecir los evangelios sinópticos, sino para completar el cuadro. No para añadir, no era para añadir y contradecir, sino para añadir lo que otros habían dejado fuera. Él no está tratando de llenar un espacio, él está defendiendo la credibilidad de lo que él sabe. Quizás los primeros cristianos habían comenzado a preguntarse cómo esto concuerda con lo que nosotros estamos leyendo en Marcos. Y Juan responde, solo han visto parte del cuadro, déjenme mostrarle el resto. Nos muestra que el ministerio, el trabajo real a menudo ocurre en lugares que nadie más registró, en espacios intermedios, en los momentos que otros podrían pasar por alto. Pero Dios lo ve y los inspiró para que fueran recordados. Este entrecruzamiento de Jesús y Juan en el ministerio, esta temporada en Judea, no es solo una nota de pie en las Escrituras. Dios se aseguró de que no fuera olvidada. Y esta es la imagen que nos está mostrando a través de las Escrituras. Este es el ministerio visto a través de las Escrituras, que no es glamoroso, no es fácil, pero es real. Es intencional, es fiel. El ministerio no tiene lugar en el centro de atención, sino en los manantiales. No cuando es conveniente, sino mientras aún hay tiempo. Es un recordatorio para nosotros que no es necesario estar en el centro del escenario para ser fiel. Solo hay que estar presente donde Dios nos ha colocado y comprometidos con la obra que Él nos ha dado. Ya sea que estés en la ciudad o en el campo, ya sea que estés dirigiendo a las multitudes o sirviendo en silencio, en segundo plano, haz la obra. Porque siempre hay alguien que está viniendo. Lo segundo que nosotros vemos es el conflicto que se desarrolla en los versos 25 al 26. Las cosas estaban caminando. Un hombre judío, solo uno, se acerca a los discípulos de Juan a la orilla del río. Este hombre buscaba una respuesta. Este lavado que estás haciendo, ¿qué tiene que ver con nuestros ritos de purificación? ¿En qué se diferencia de lo que manda la ley? Esta no era la primera vez que alguien le preguntaba en voz alta el ministerio de Juan. Porque siempre había llamado la atención. Una vez, la gente armada, nosotros lo vimos con títulos en el capítulo 1, que le preguntaban directamente a Juan, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta?
Su bautismo, el bautismo de Juan, había llamado la atención y había agitado las aguas, no solo físicamente, sino también espiritual y teológicamente. Y ahora estaba sucediendo de nuevo. El texto nos dice claramente, se produjo una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. El bautismo de Juan había provocado la conversación una vez más, pero no se trataba solo del agua. En realidad no era esa la intención. Para entender este momento hay que remontarse al pasado, al Edén, el momento de la creación, cuando el hombre y la mujer estaban ante la presencia de Dios sin necesidad de purificación. Lo predicamos el domingo anterior. Entonces no había purificación. ¿Por qué? Porque solo había pureza. Pero cuando entró el pecado, cuando se profanaron lo que es santo, fueron expulsados, arrojados del reino de la vida al desierto de la muerte. En la época de Jesús, el bautismo para la comunidad judía se entendía principalmente a través de la purificación ritual. Los ritos de purificación judíos, como el mikvah, que era la inmersión ritual en agua, eran bien comunes, ya que estaban arraigados a la ley de Moisés. Estos lavados simbolizaban la limpieza de la impureza ceremonial, ya fuera por contacto con los muertos, secreciones corporales, violaciones de la dieta o otros tipos de impurezas, como nosotros vemos en Levíticos y en Números. La inmersión en agua era una forma de prepararse para entrar al templo, participar en festivales y volver a la vida comunitaria después de la impureza. En la época de Jesús, el bautismo se había convertido en un símbolo de renovación y de disposición para entrar en la presencia de Dios. Y el bautismo de Juan, aunque era distinto, tenía algún tipo de relación. Utilizaba el símbolo familiar del lavado, pero no se trataba de la pureza ritual externa, sino del arrepentimiento interno en preparación para el reino de Dios que venía. Su uso del bautismo reinterpretaba el símbolo, no solo la purificación de la contaminación, sino el alejamiento, el distanciarse del pecado y la preparación para recibir al Mesías. Pero eso causó confusión e incluso controversia. Los profetas habían susurrado con esperanza. Ezequiel había hablado de un día en que Dios rociaría agua limpia sobre su pueblo. Y seréis limpios de todas vuestras impurezas. Las aguas de la renovación, la señal de la restauración. Y ahora aquí en el Jordán, Juan estaba bautizando. Y ellos se estaban preguntando, ¿era este el día? ¿Eran esas las aguas? La pregunta del hombre tocaba toda esta historia, todo este anhelo. Pero a medida que la conversación se profundizaba, tomó un giro. Los discípulos de Juan tal vez estaban inquietos por la comparación. Tal vez se pusieron pensativos. La Biblia no nos da detalles sobre eso. Su inquietud tal vez parecía permanecer. Habían mirado al otro lado del río y tal vez solo un poco más abajo habían visto algo que les llamaba la atención y los preocupaba. Y era que veían a Jesús bautizando. Y más que eso, la gente iba hacia él. Mucha gente, multitudes de hecho. Así que vinieron a Juan con un corazón agitado, lo más probable las voces tensas. Y ellos tal vez no podrían nombrar lo que estaban sintiendo. Envidia, miedo. Volvemos, la Biblia no nos dice qué era lo que estaban sintiendo, pero lo que nos dice la Biblia es, Rabí, ese hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien tú diste testimonio, mira, está bautizando y todos van a él. Era más que un simple informe, era una queja.
La conversación con el judío había encendido una preocupación más profunda en ellos, no sobre la purificación, sino sobre posiciones. La verdadera pregunta que se hacía no era sobre la limpieza del ritual, era ¿qué pasa con nosotros ahora? ¿Qué pasa contigo, Juan? ¿Estamos siendo reemplazados? ¿Estamos siendo olvidados? Este era el conflicto, no solo teológico, sino personal. No era solo un debate sobre el agua, sino un momento de reflexión sobre el ministerio, la identidad y el propósito. La pregunta que comenzó en el Edén ahora resonó en Israel y llegó al lado de Juan ese día, siguiendo de la misma manera: ¿quién nos limpia ahora? ¿Quién nos restaura a Dios? ¿Y quién ocupa el centro del escenario cuando se acerca la redención? El desafío de la relevancia, el aguijón de la comparación, el miedo a quedarse atrás. La pregunta del hombre es: ¿por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos van a Jesús? Y de repente la conversación ya no era la purificación, era sobre la popularidad, sobre el ministerio, sobre la identidad, sobre perder su lugar en la historia que creían entender. Si el mismo Jesús, a quien Juan había señalado una vez y había dicho: he aquí el Cordero de Dios, ese momento había sido bastante claro entonces, pero ahora se sentía complicado. Todos van hacia él. Esto no era una mera observación, era una exageración. Era un lamento, era una queja. Habían trabajado junto a Juan, se habían sacrificado y ahora la multitud le daban la espalda. Ahora el ruido era más fuerte en el otro lado de la orilla del río. No es aquí, no estamos siendo nosotros los populares. Ahora aquel que una vez había sido presentado por Juan se eleva más alto que Juan. Su maestro, su líder, parecía desvanecerse. ¿Puedes percibir la tensión que se está desarrollando aquí? Este es el conflicto. No es una batalla entre enemigos, sino un silencioso desmoronamiento de una perspectiva. El cambio de la misión a la comparación, de la alegría a los celos, de la vocación a la competencia, del momento de gozo a un momento de angustia. ¿Y acaso ese no es el peligro del ministerio? Que nosotros también olvidemos por qué nosotros empezamos a hacer esto. Que veamos el éxito de los demás como nuestro propio fracaso. Que no miremos a aquel que debe crecer, sino que a nosotros mismos, que nosotros no estamos negando a disminuir. Así que aquí a la sombra del Jordán se pone al descubierto una elección, no solo para los discípulos de Juan, sino para todo corazón que se atreve a ministrar en el nombre de Cristo. Mediremos el valor de nuestro ministerio por el volumen de los aplausos, el tamaño de nuestra multitud o el peso de nuestro nombre. ¿O daremos paso para atrás con gozo y con deleite y diremos que Él sea exaltado, aunque yo desaparezca en un segundo plano? Ahí precisamente es que está el núcleo del conflicto. Y es un conflicto que sigue presente hoy día en los púlpitos, en los bancos de la iglesia, en cada alma que sirve. Estamos continuamente tentados con eso. El tercer punto que nos muestra a nosotros sobre la perspectiva del ministerio es el gozo. Lo vemos en los versos 27 al 30.
¿Puedes sentir la preocupación de sus palabras? Están viendo cómo se aleja la multitud. El número de las personas está disminuyendo. Su influencia, su plataforma se está reduciendo. Y esperan que Juan sienta lo mismo que ellos. Están frustrados, tal vez celos. Quieren que responda, que les dé unas palabras de ánimo, algo relevante. Pero Juan no se inmuta, no entra en pánico. No busca llamar la atención ni elabora una estrategia para contraatacar. Él no dice, vamos entonces a hacer mejor marketing. No, en cambio, habla con la tranquilidad y la seguridad de que alguien sabe exactamente quién es él y a qué él ha sido llamado. Él levanta sus ojos y dice, nadie puede recibir nada si no le es dado de lo alto. Es como si Juan le estuviera diciendo, hermanos, están mirando lo que no deben mirar. Están mirando a la multitud, pero yo estoy mirando a la mano de Dios. Todo lo que he sido, el mensaje que he predicado, las multitudes que han venido, la autoridad con la que he caminado, ha sido un regalo de Dios. Y ahora el cambio que están viendo es también un regalo de Dios y viene del cielo. Esa sola frase reorienta toda la conversación. Juan no se aferra a lo que una vez fue, lo ve todo como un regalo, y los regalos son para recibir, no para aferrarse a ellos. Su ministerio, su influencia, incluso su declive, todo está bajo el cuidado soberano del cielo. Y luego les recuerda lo que siempre ha sabido. Yo no soy el Cristo. Yo se los dije a ustedes desde el principio. Yo solo soy el que ha sido enviado delante de Él. Él podría haber dicho más. Podría haber defendido su impacto, señalado todo el bien que había hecho, pero en lugar de eso, él cuenta una historia. No sobre sí mismo, sino sobre una boda. Él dice, el que tiene la novia es el novio. El amigo del novio está a su lado, escucha, y cuando oye la voz del novio, se regocija. Imagínate una boda en la antigua Judea. La música está sonando, las lámparas están parpadeando con una luz cálida y la multitud se agita con expectación, ánimo. El novio se acerca a la novia. Y sí, es el novio el que se acerca a la novia. Esto es diferente a nuestras bodas tradicionales de hoy día, que es la novia que se acerca al novio. No, aquí es el novio el que se acerca a la novia porque es el novio quien busca a su novia. Una imagen de lo que Cristo hace con su iglesia, que Él busca a su novia. Esperando, mirando, pero se acerca de Él. Cerca de Él está su amigo. El que ha trabajado tras bastidores. El que ha enviado tal vez las invitaciones. Encendido las lámparas, preparando el camino. Él no es el centro de atención ese día. Ni nunca lo ha sido. Sin embargo, cuando el novio llega hasta la novia y las miradas se cruzan, el corazón del amigo se llena de alegría. Este es el momento por el que él ha trabajado, no por su propio honor, sino por el de ellos. Él sonríe, no con envidia, sino con gozo profundo y resonante, porque su tarea ha concluido. La celebración no es por él, y es esa precisamente la razón por la que su gozo se desborda, porque el novio tiene a su novia. Y todo está exactamente como se debe de ser. Y eso es lo que Juan está apuntando. Juan no está decepcionado. Él no se siente amenazado, sino que está regocijándose. Porque el novio Jesús ha venido por su novia, la iglesia. Y el trabajo de Juan, su voz, su ministerio, siempre lo han conducido para este preciso momento. ¡Qué hermoso! Y luego viene la última línea, simple, tranquila, pero poderosa.
Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Sin amargura, sin resentimiento, solo puro gozo. El gozo de un hombre que sabe que la voluntad de Dios es mejor que su propia plataforma. El gozo de un amigo que se contenta con dar un paso para atrás para que cuando llegue el novio. El gozo de un siervo que encuentra la libertad en dejar ir porque conoce a aquel que debe levantarse. La historia de Juan no es solo una historia antigua, es un retrato que como es el verdadero gozo de un ministerio, que no nos aferramos a la posición, no nos ansiamos por el reconocimiento, sino que disfrutamos del ascenso de Cristo, incluso cuando eso significa nuestra propia estrella, nuestra propia iluminación, nuestro propio spotlight se ha disminuido. Porque al final el único ministerio que vale la pena tener es aquel que solo exalta a Cristo. Y el único gozo que verdaderamente perdura no se encuentra en ser grande, sino en señalar a aquel que en realidad lo es, Jesús. Esto nos lleva al cuarto punto de lo que es la perspectiva del ministerio, la verdad comunicada. Lo vemos en los versos 31 al 36. Ahora Juan, el apóstol, insiste en explicar el porqué de esto, este gozo. Y es porque ¿por qué debe crecer Jesús? ¿Por qué todo ministerio, incluso el más exitoso, debe disminuir a la luz de él? Y aquí él da la razón. Porque Jesús es de arriba. No es del polvo como Juan. No es de la tradición ni de la tierra. No es como tú, no es como yo. Él vino del cielo. Y eso lo cambia todo por completo. Piénsalo de esta manera. Tú y yo vivimos en un valle. Estamos rodeados de montañas. Y tal vez estamos especulando lo que hay después de las montañas. Pero en realidad no sabemos. Pero hay alguien que sí, que está en la cima de la montaña, en lo más alto, que puede verlo todo. Él no está especulando lo que hay. Él sabe. Porque es Cristo mismo. Él lo ha visto y Él ha oído todo. Nos dice cuál es la verdad. Y sin embargo, aquí está lo desgarrador. Sabiéndolo todo, Juan dice, nadie recibe sus testimonios. Aquel que habla con autoridad celestial, que revela las realidades divinas, es ignorado en su mayor parte. Ese es el dolor que siente todo predicador en el corazón. Cuando se predica la palabra, cuando hay angustia por el ministerio, que traes la verdad que está aquí expresada, que viene del cielo, Dios mismo a la tierra, y otros prefieren seguir leyendo de otras fuentes, en dormir o en burlarse. Pero no todos se alejan. Algunos creen, algunos escuchan a Jesús y sus almas prestan atención. Juan dice, el que recibe su testimonio sella que Dios es verdadero. ¿Captaron eso? Cuando alguien cree en Jesús, no solo está diciendo, ese fue un buen sermón. Él no dice, o ella dice, oh, me gustó mucho esa enseñanza. No, lo está sellando con su vida, lo está haciendo parte de sí mismo. Está diciendo, Dios no miente, lo que Él dice a través de su hijo es absolutamente cierto. Y esto yo lo quiero atesorar cada vez más. ¿Por qué tanta confianza en Jesús? Porque Él no habla ideas humanas. Él habla las palabras de Dios mismo. Ni una gota de error, ni un soplo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el Espíritu le ha sido dado sin medida. Todos los profetas anteriores tenían una medida limitada del Espíritu, solo la suficiente para su tarea. Pero a Jesús, el Padre le dio el Espíritu en plenitud, sin límite, desbordándose. Él habla con plenitud divina porque Él es Dios mismo.
No se hace eco del cielo, Él revela el cielo. Y luego Juan dice, aún más asombroso, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Todo. Cada latido del corazón, cada reino, el alma de cada pecador, cada momento de la historia, todo descansa en las manos de Cristo, aquel a quien el Padre ama. No es una metáfora, es la pura realidad. Y ese es el fundamento de su ministerio. No llevamos el peso de salvar a las personas, sino que señalamos a aquel que ya las sostiene. Y ahora Juan traza una línea en la arena. Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora mismo, no solo algún día, sino ahora. Él está hablando no en el pasado, Él está hablando del presente, ahora. La vida comienza en el momento en que confías en Cristo. Y aquí suena la advertencia, el que no obedece al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la urgencia que nosotros tenemos en el ministerio. Ese es el fuego que está en nuestros huesos, que nosotros no podemos detenernos de seguir compartiendo el Evangelio. No es una cuestión de preferencia, es una cuestión de vida o muerte, de luz o de oscuridad, de gozo eterno o de ira eterna. Y ahí está la verdad. El ministerio no consiste en nosotros hacer ruido, no consiste en nosotros llamar la atención, no consiste en ser inteligentes, admirados o seguidos. Consiste en señalar a aquel que está arriba, ahora reinando a la diestra del Padre, cuyas palabras son las palabras de Dios, cuyas manos lo sostienen todo y cuya oferta de vida eterna nosotros tenemos que creer. La vida no nos pertenece para que nosotros, la verdad no nos pertenece a nosotros para que nosotros la editemos. Nos pertenece para que la contemos, para que la comuniquemos continuamente. Así que la contamos no como vendedores persuadiendo con palabras, sino como testigos. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. No inventamos la gloria, sino que la reflejamos. No competimos con Cristo, sino que nosotros disminuimos para que Él sea el que crezca. Porque al final, cuando todas las luces se apagan y todos los aplausos desvanecen, solo queda una cosa: la verdad de aquel que vino del cielo. Amada iglesia de Vine Church, quiero animarles, ustedes están viviendo esto, ustedes están mirando a Cristo, ustedes están poniendo por encima de ustedes al único y verdadero Señor. Y estoy tan agradecido, mi corazón se regocija continuamente el verlo a ustedes trabajar sacrificialmente. Y lo hacen con tanto amor y con tanto ímpetu. Pero que estas palabras de Juan mantengan nuestra mirada en aquel que nosotros estamos amando hoy. Podemos ser tentados igual que los discípulos de Juan en desviar nuestra mirada, pero que seamos como Juan mirando al único y verdadero Señor que es Jesús. Al final de la película de Rogue One, Jean Erso y sus compañeros saben que les queda poco tiempo. Pero incluso cuando la oscuridad comienza a cernirse sobre ellos, queda poco tiempo. Su misión está completa. En el momento en que está siendo destruido ese planeta donde ellos se encuentran, y ellos saben que van a morir, han desempeñado su papel en una historia mucho más grande. Una que conduce a la esperanza de la galaxia. Puede que no todos recuerden sus nombres, pero lo que dieron fue un marco para la diferencia. Juan el Bautista entendió esta misma verdad. Él debe crecer, pero yo debo disminuir. La obra no era suya, sino la que había sido dada por Dios. El conflicto no era suyo, sino de Cristo. Su gozo
no estaba en el reconocimiento, sino en ver exaltado al novio. Y la verdad era clara: quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esta es la perspectiva del ministerio que todos nosotros debemos adoptar. No es una perspectiva de ego, de rivalidad o de autopromoción, sino de servicio humilde, gozo centrado en Cristo y la proclamación inquebrantable del Evangelio. Al final del ministerio no se trata de hacer grande nuestro nombre, sino de dar a conocer el nombre de Jesucristo. Como Juan el Bautista y como esos héroes inspirados en Rogue One, desempeñemos nuestro papel con fidelidad, sacrificio y alegría, porque cuando Cristo es exaltado, la eternidad de otro cambia.